Hola, ¿qué tal mis hermanos? Buenas noches. Gracias por estar conectados a esta reflexión de entre semana. El domingo pasado tuve el honor de estar por ahí con ustedes compartiendo y hablamos acerca de cómo lidiar con la duda. Decíamos que la duda tarde que temprano va a llegar a nuestras vidas y tenemos que aprender a lidiar con ella. Decíamos que es sumamente importante llenar nuestra mente de la palabra de Dios para esperar en sus promesas. También decíamos que es sumamente importante aprender a ser pacientes y orar mientras esperamos esa respuesta de Dios. Y también hablamos de la importancia de enumerar las maravillas, las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor. Eso es sumamente importante mientras esperamos, mientras buscamos de Dios la respuesta y de alguna manera pues Él nos guía en ese proceso y logramos salir de esas situaciones que tarde que temprano van a venir y van a traer muchas dudas a nuestra vida. Y decíamos también que la duda de alguna manera es una oportunidad para aprender a desarrollar esa confianza que Dios quiere que tengamos en Él y en sus promesas, en lo que ha dicho. Pero también la duda puede ser ese momento que el enemigo utilice para alejarnos de la comunión con Dios. La Biblia habla que nosotros debemos de constantemente fomentar nuestra comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y Satanás no quiere eso. Satanás quiere alejarnos de esa comunión con Dios y de alguna manera eso nos va enfriando y nos va alejando de los propósitos que Dios quiere cumplir con nuestra vida. Así que la duda es muy importante. Cuando las dudas llegan a nuestra vida es importante saber manejarlas y pedirle dirección a Dios y pedirle que el Señor nos ayude en esos momentos difíciles. Y bueno, en esta hora quisiera que siguiéramos desarrollando un poco algunas ideas que tienen que ver con conocer cómo Satanás trabaja en medio de esos procesos en nuestra vida, en medio de esos momentos en los cuales nos cuestionamos cosas, en los que dudamos de cosas. Hablamos que pueden venir muchísimas dudas a nuestra vida respecto a cómo podemos estar manejando nuestra familia, acerca de nuestra relación con Dios o incluso cómo servimos en la iglesia y un montón de cosas más, nuestra salud, nuestras finanzas. Y tarde que temprano la duda llega y cuestiona aquellas cosas que nosotros sabemos que son ciertas. Y mire cómo Satanás es sumamente astuto, es muy estratégico y tenemos que aprender a conocer sus maquinaciones, tenemos que aprender a conocer cómo Satanás se aproxima a nuestra vida, utilizando muchas veces la duda para de alguna manera alejarnos de Dios y alejarnos de sus propósitos. Hablábamos que la gran comisión es definitivamente por lo que nosotros vivimos, es decir, es nuestro propósito. Mientras vivamos, van a ser 20, 30 años quizás, lo que nos falte. El Señor quiere que dediquemos nuestra vida para ser discípulos, para predicar el evangelio, para enseñarles a otros las cosas que Él nos ha mandado. Y sabiendo eso, y Satanás también conociendo esa instrucción que de parte del Señor Jesucristo recibimos, Él se las va a ingeniar porque Él es sumamente astuto para llevarnos a esos momentos en donde dudemos de todo, de absolutamente todo. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Dios en medio de esos procesos de duda. Y me gustaría compartir un poquito acerca de esas estrategias que Satanás utiliza en nuestra vida a la luz de esta historia en el Génesis y de cómo Satanás se aproxima a Eva y empieza una conversación. Y de ahí podemos recoger algunas cosas que Satanás hace para alejarnos del propósito de Dios. Y en Génesis capítulo 3 del 1 en adelante vamos a leer, dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta. Note cómo la Biblia describe a la serpiente, a Satanás, al enemigo como astuto. En ese sentido, no ignoramos que Satanás es muy estratega. Él va a hacer cosas y él hace cosas bien puntuales para alejarnos de Dios. Note cómo dice, más astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer, note esta pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto
dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Mire cómo Satanás desde el inicio, desde la creación, muestra la manera en cómo él trabaja. Y si hay algo que Satanás en su astucia utiliza es esta estrategia de torcer lo que Dios dijo. Mire qué interesante, él tuerce lo que Dios dijo. Claramente Dios no le había dicho a Eva, no le había dicho a Adán, no coman de todo árbol en el huerto. De hecho, en Génesis capítulo 2, si nos vamos a un capítulo anterior, podemos ver esa instrucción que Dios les había dado en el Edén, en la obra perfecta que él había hecho. Dice Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa era la instrucción directa a Adán y bueno, ellos sabían eso, ellos sabían que no tenían que comer de cierto árbol, de ahí estaba uno específico. Pero Satanás trata de torcer lo que Dios dijo y de alguna manera poner en tela de duda lo que Dios dijo. Y aquí comienza una conversación que ya sabemos dónde termina, lamentablemente, pero podemos ver ahí que Satanás es experto en tergiversar, en torcer lo que Dios dijo. Él es especialista en eso. Y qué interesante, porque si vemos a nuestro alrededor, vemos a muchas personas que de alguna manera le han creído a Dios, a Satanás, le han creído una de esas artimañas o una de esas frases, una de esas enseñanzas torcidas. Y es bien tremendo porque afuera en nuestro entorno podemos ver personas que están creyendo, por ejemplo, falsos evangelios y qué tremendo con las personas que dudan de su salvación porque de alguna manera están poniendo su fe en obras, en esfuerzos humanos. Hace un par de días estábamos visitando algunos familiares y tuvimos la oportunidad de conocer a una señora tremenda, tenía como 80 años y caminaba tremendamente bien y pues sin problemas en las rodillas y es súper admirable todo lo que caminaba. Y sale el tema, ¿no? Hablando de esto con ella, sale el tema de la salvación. Ella se reúne en una iglesia bastante legalista, ¿no? Y pues por ahí Susi andaba, estábamos en la casa de unos familiares, ella andaba en short y pues directamente pues manda a Susi al infierno por estar vistiendo un short. Y bien tremendo, yo le hago esta pregunta, si usted muere hoy, ¿a dónde va a ir su alma? Esta persona dijo, si me arrepiento voy a ir al cielo. Es decir, empezó a dar ahí algunas respuestillas por ahí. Y básicamente descubrimos que ni siquiera ella tenía seguridad de su salvación. Ella estaba poniendo su fe en su comportamiento, en la manera en cómo ella se vestía, en la manera como ella hablaba, en la manera como ella trataba a otros. Y si la salvación es por eso, mis hermanos, dígame, ¿quién va a ser capaz de salvarse? ¿Quién se va a salvar si empezamos a decir, ok, la salvación es por cumplir esto y esto y esto y esto? Y entonces las personas están creyendo un evangelio lamentablemente equivocado y le están creyendo a Satanás porque él ha tergiversado, él ha torcido incluso algunos versículos bíblicos sacados fuera de su contexto para apoyar este tipo de ideas. Satanás es especialista en eso. Satanás es especialista en torcer lo que Dios dijo, aun cuando se puede parecer, ¿verdad? Y si se saca de contexto, tremendamente podemos naufragar absolutamente. Y es bien tremendo ver eso, cómo alrededor hay muchas personas que le están creyendo a Satanás, están creyendo estas ideas erróneas y están creyendo un montón de cosas. Ahora, interesante porque Satanás va a intentar esas cosas con nosotros. Satanás va a tratar de torcer la palabra, Satanás va a tratar de iniciar una conversación con nosotros, seguramente incitándonos a dejar de creer cosas, a creer otras cosas. Y la duda va a ser el mecanismo que él va a utilizar o ese espacio en donde él va a plantar esas semillas que eventualmente nos pueden separar de
de la comunión con Dios o de los propósitos de Dios, y hay que abrir muy bien los ojos. Vea qué sigue diciendo el pasaje en Génesis, la segunda estrategia, podemos decir así, que Satanás utiliza para apartarnos del propósito de Dios, apartarnos de la comunión con Dios, es mentir. Él miente, ¿verdad? Miren lo que dice en el 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Estaba directo, ahora ya no estaba torciendo lo que Dios había dicho, ahora estaba yendo en contra de lo que Dios había dicho. Dios le había dicho al hombre, moriréis, se van a morir si comen del árbol que les había dicho que no comieran. Y Satanás dice, no, le dice a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe, o que sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces él miente sabiendo la consecuencia de esa acción. Hay un pasaje en Romanos que habla acerca de cómo funciona el pecado, que dice que el pecado, tomando ocasión del mandamiento, causó precisamente o causa en nosotros, ¿verdad? Toda clase de codicia. Pablo está hablando y pone de ejemplo ese pecado, la codicia. Y básicamente así es, el pecado toma ocasión del mandamiento. Dios les había dicho, no toquen no coman de ese árbol. Y de alguna manera Satanás va y en esa conversación argumenta en contra de Dios y dice, no, Dios es el mentiroso, no van a morir. Y obviamente sabemos cómo termina eso, termina súper mal, pero Satanás miente. De hecho, hay un pasaje en Juan cuando el Señor les está diciendo a los judíos que estaban por ahí, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y por ahí, y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y algunos saltan ahí diciendo, ¿cómo que libres? Nosotros jamás hemos sido esclavos, nosotros somos hijos de Abraham. Y en ese contexto Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, ¿verdad? Es decir, creerían precisamente en quién les estaba hablando Cristo, les estaba hablando el Mesías, pero los judíos le rechazaron y Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, dice la palabra. Ellos no hicieron eso, ellos rechazaron al Mesías y ellos reclamaban a Abraham como padre. Jesús en ese contexto les dice en el 44, Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Miren qué tremendo, pero así es Satanás. Satanás miente, ¿verdad? Y así engaña a muchas personas. Así han surgido un montón de falsos evangelios, ¿verdad? Construyéndose a base de mentiras, y Satanás ha diseminado todos esos evangelios, de tal manera que las personas no vengan a Cristo y se salven a través de Él y de la justicia que es solo por la fe. Y entonces las personas están tratando de hacer cosas, de ganarse la salvación, algo que usted y yo podemos comprobar en la palabra que es solo por fe, es única y exclusivamente por fe. Pablo decía, yo he considerado todas las cosas que probablemente me den a mí cierta reputación de que he hecho cosas buenas y he cumplido la ley. Él dice, las he estimado con basura por darle a conocer a Cristo. Él tenía claro que la justicia que Dios ofrece a través de Cristo es lo único que nos puede salvar. Él dice, pero cuando está hablando en Romanos, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios que es a través de la fe en Cristo. Y entonces hay muchas personas que están pensando en sus obras, en lo bueno que se pueden comportar o lo que sea, pero no están poniendo su fe en Cristo y están creyendo mentiras de Satanás. Y es tremendo, Satanás utiliza eso y Satanás va a utilizar mentiras incluso en nuestra vida y nos va a decir, no hombre, dale acá, porque sí es cierto, el Señor nos ha salvado por la fe, pero aún Pablo habla acerca de esas dos naturalezas que nosotros tenemos, la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, y estas dos naturalezas pelean entre sí día a día. Y ahora obviamente nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos controlados por el Espíritu Santo porque tenemos en Cristo el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también
quiere hacer su obra en nosotros, pero nuestra carne se opone. Y Satanás entonces va a venir con esas mentiras, va a plantar esas dudas y va a decir, no te preocupes, ¿verdad? No te preocupes, dale, que no va a pasar nada, ¿verdad? No va a haber consecuencia. Y entonces trata de mentirnos cuando nosotros en el fondo sabemos que incluso el pecado nos puede guiar a la muerte física. Y eso es sumamente tremendo, ¿verdad? Satanás, mis hermanos, una y otra vez miente y trata de alejarnos del propósito que Dios ha determinado para nuestras vidas. Y en esa historia, ahí en el Génesis, también podemos ver cómo de alguna manera Satanás utiliza la codicia. Y hay un montón de cosas que nosotros podemos codiciar, hay un montón de cosas que nosotros podemos desear allá afuera. Y como tenemos este cuerpo todavía, este cuerpo que no es glorificado, no como el que vamos a recibir cuando el Señor venga, luchamos con eso, tenemos que luchar con eso. Dice Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio, oiga eso, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Imagínense, era bueno, lo vio ahí, ¿verdad? Y había tantos árboles que el Señor les había dicho pueden comer, pero de ese no. Y Satanás ahí nos va a tocar ese gusanito ahí de la codicia, ¿verdad? Y de desear eso que ya dijo Dios, que no es eso lo que tenemos que tomar, que no es eso lo que tenemos que disfrutar. Y Satanás se va a centrar ahí porque Satanás utiliza eso, ¿verdad? El pecado en ocasión, toma ocasión del mandamiento, precisamente como dice Pablo en Romanos, y produce en nosotros toda codicia. Y dice que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Mis hermanos, cuántas cosas hay allá afuera, acá, ¿verdad? En nuestra sociedad, en el mundo, que son agradables a nuestros ojos. Y dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ahí viene la codicia y cómo nosotros podemos desear cosas en este mundo que están fuera de la voluntad de Dios. Y sabemos que eso no va a terminar bien, sabemos que eso no va a acabar bien, pero Satanás día a día nos hace la lucha para que accedamos a esas cosas. Mis hermanos, Satanás va a traer cosas, va a traer la duda para que cuestionemos la verdad de Dios, nos va a mentir, y por eso es sumamente importante lo que decíamos el domingo, llenar nuestra mente de la palabra de Dios, llenar nuestra mente de la verdad de Dios, de tal manera que cuando veamos pasar por ahí, ¿verdad? Un pensamiento, ¿verdad? Una mentira de Satanás, fácilmente podamos identificar que viene del diablo, que viene de Satanás y que es una mentira. Pero si no llenamos nuestra mente de la palabra, de la verdad, mis hermanos, cada vez va a ser más difícil poder identificar esas mentiras, y Satanás es tremendamente sutil para introducir esas ideas en nuestra mente y llevarnos lejos de la voluntad y del propósito de Dios. Y dice, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y usted sabe cómo termina la historia. Esto separa al hombre de esa comunión directa con Dios. Esto excluye precisamente a Adán y a Eva de ese paraíso del Edén. Qué tremendo. Y pues ellos están apartados de esa comunión, de la gloria de Dios por ese pecado. Pero qué bendición, mis hermanos, que como dice la palabra en Romanos, dice que así como por un hombre vino el pecado, entró el pecado en el mundo, así también por la justicia de uno, muchos van a ser justificados. Mis hermanos, ese es el evangelio, las buenas noticias, que estamos apartados de la gloria de Dios por el pecado, ¿sí? Eso es cierto, ¿verdad? Pero la buena noticia es que en Cristo Jesús nosotros tenemos perdón de pecados y vida eterna, pero es en Cristo Jesús, es en la justicia que Él me ofrece a mí, es en su perfección, Él vivió una vida santa, pura, para que yo pueda ahora tener justicia a través de la obra de Él. ¿Y cómo quiere que vivamos ahora el Señor? Quiere que vivamos en una vida nueva, quiere que vivamos para su gloria, pero Él no quiere que pensemos que esas buenas obras contribuyen a nuestra salvación, porque eso es mérito, eso se puede convertir en orgullo y nosotros podamos jactarnos y decir, bueno, yo he hecho buenas obras para salvarme. No, mis hermanos, no creamos esas ideas, creamos en
que solamente Cristo nos puede salvar. Y Él nos salvó. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Las buenas obras son parte de ese plan y ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Efesios dice que esas buenas obras, Él las creó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y el Señor quiere hacer algo con tu vida. Quiero animarte a que le preguntes a Dios, Padre, ¿qué quieres que haga con mi vida? Definitivamente eso va a incluir la gran comisión, que vayas y le hables a otros acerca de Cristo, que hagas discípulos. Pero pregúntale al Señor, Padre, ¿qué propósito tienes para con mi vida? Yo les decía cuántas malas decisiones he tomado en mi vida en el pasado y muy probablemente en el futuro también. Pero cada vez recuerdo que si sigo vivo es por la pura misericordia de Dios, y si sigo vivo es porque todavía Dios tiene misericordia para conmigo y tiene propósitos para conmigo. ¿Cuáles son esos propósitos que Dios quiere cumplir con mi vida? ¿Cuáles son esos propósitos que Dios quiere cumplir en tu vida? Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usarte para alcanzar a otros. Dios quiere usarte para que otros puedan crecer en el conocimiento de Él. Búscale y no dejes que esas dudas te alejen de servirle y de hacer para Él ese servicio y cumplir con tu propósito. Te animo a eso, te animo a eso. Cuidado con esas ideas que Satanás puede introducir en nuestras vidas si le dejamos. Esas ideas nos llevan a codiciar cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. La codicia, ¿verdad? Pablo dice por ahí en los Romanos, ¿verdad? Que si la ley no dijera no codiciarás, yo no conociera que fuera la codicia. Entonces, el pecado una vez más toma ocasión, ¿verdad? Del mandamiento y produce en nosotros eso que es parte de nuestra naturaleza, el pecado, ¿no? Pero qué bendición que el Señor vino precisamente para destruir las obras del pecado y la consecuencia final de ese pecado, que es la muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y termino nada más con este pasaje que dice en Juan, primera de Juan capítulo 2, versículo 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, hablando de la codicia, ¿no? Y del desear cosas que no debemos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, tenemos un propósito acá en la tierra. Tenemos que vivir para ese propósito. Tenemos que utilizar la vida que tengamos, ya sea poca, ya sea mucha. Yo no sé, yo oro para que el Señor les dé mucha vida y salud para que ustedes puedan cumplir sus planes en su vida, ¿verdad? Los animo, mis hermanos, a que podamos seguir buscando a Dios y identificando esas ideas de Satanás, identificando esas dudas y viéndolas como una oportunidad para poder confiar en Dios y creerle a Dios esas promesas, esas palabras que Él ya dijo. Los animo, mis hermanos, a que hagamos esto. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por todas tus misericordias, gracias por amarnos tanto. Gracias por Cristo, gracias por la salvación a través del sacrificio de Él, de su sangre. Gracias. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por darnos un propósito de vida que sobrepasa absolutamente nuestros pensamientos, Señor. Y Padre, allá afuera hay tantas personas que están esperando escuchar estas buenas noticias, que no han entendido el Evangelio, que no han entendido la gracia. Ayúdanos, Señor. Danos palabras. Abre puertas para el Evangelio y que más discípulos vengan a sumarse, Señor, a las filas de personas que te aman, que te sirven. Oramos, Señor, por todas las iglesias en Latinoamérica y bendice nuestras vidas y ayúdanos a cumplir tus propósitos, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos que nos ven en esta transmisión. En el nombre de Cristo, amén y amén. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Será hasta la próxima. Saludos. Oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Sin esperanza, mi fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí,
nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó aunque está lejos, siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó aunque está lejos, siento resonando como un eco y en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó aunque está lejos, siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó aunque está lejos, siento resonando como un eco y en mi corazón. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó nunca está lejos, siento resonando como una